mensaje que ha compartido Alberto Núñez Feijóo en sus redes sociales. Comienza diciendo: España no puede permanecer aislada en un momento como este. Un mensaje en el que el líder del Partido Popular critica que España no participe en esa cumbre para negociar la reapertura del estrecho de Hormuz. Carga contra el gobierno, contra su política exterior, de la que dice tampoco se queda al margen de la decadencia que ya lo impregna todo, y sentencia con esa promesa, dice Núñez Feijóo: este error también lo revertiremos. Tampoco creo que haya marcado ninguna tendencia Pedro Sánchez, porque está en no a la guerra, al igual que todo el resto de los países de la Unión Europea y de la OTAN, quitando a uno que es Estados Unidos. Es que de verdad, os escucho y no sé de qué... Anota o Ernesto que quiere... Yo en principio, después si Ernesto, yo no sé si Ernesto está igual de poco enterado que yo, no lo sé, porque no hemos chequeado nuestro nivel de lo enterado. Ahora, lo que sí creo que tú eres un enterado. Eso sí lo creo, que eres un enterado confeso, porque además te manifiestas como un auténtico enterado de la vida. Yo sí conozco encuestas que dicen que el no a la guerra le está perjudicando al señor Feijóo. Y sí conozco lo que dice la prensa internacional. Me entero bastante, porque tengo la fortuna de expresarme en otras lenguas aparte del andaluz castellano, ¿no? Y sé las simpatías y el apoyo que hay de distintos países a las políticas de Pedro Sánchez. Y sé lo aislado que está el señor Feijóo con respecto a lo que dice incluso la derecha europea. De manera que si hay que enterarse, prefiero pasar por un no enterado que por un enterado. La postura de Pedro Sánchez en esto es la correcta, más allá de sobreactuaciones en algunos aspectos. Pero francamente, esa utilización partidista que se está haciendo a nivel nacional, a mí también me provoca cierto bochorno. Perdona, déjame que pregunte. ¿Ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo? Pues a mí me importa lo que dice Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular. Sigue. Alberto Núñez Feijóo dijo que A ver, ¿qué ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo? La guerra. Cayetana Álvarez de Toledo, digamos la verdad, en un tuit. Sí, apoyamos a la guerra. Lo ha dicho claramente, pero a él no le interesa. Pero yo le digo, el día 1 de marzo, después del ataque del 28, cuando ya la guerra estaba terminada, según Feijóo, dijo: hay que apoyar sin matices a las democracias liberales de Estados Unidos y de Israel, a Netanyahu y al homicida Trump y al homicida Netanyahu. ¿Cómo? Eso es lo que dijo Feijóo el primero. Y no solamente lo dijo, lo firmó. Hay que hacer como ejercicio de periodismo, fiarte más de lo que dice una subordinada, una diputada, que lo que dice un presidente de un partido, francamente, es un... Acabo de citar el documento, pero este es un manipulador total. Se ha convertido en un manipulador. Cada cosa que dice es una manipulación. Hablo de Cayetana de Toledo y luego cito a Feijóo y me habla de Cayetana. Eres un manipulador total. Te lo tragas al PP todo. Feijóo ha dicho que quizás por eso cobres. Te pregunto sinceramente, Feijóo ha dicho que por está eso a favor de cobres. la guerra. Entiendo. Feijóo ha dicho, estoy a favor de la guerra, deberíamos apoyar a Donald Trump, deberíamos mandar al ejército a Irán. ¿Lo ha dicho de verdad, francamente, sinceramente, lo ha dicho? Es que... algo peor, y lo que dijo fue que los derechos humanos estaban por delante del derecho internacional, que es una barbaridad. Y es una muestra más de su desconocimiento de lo que es el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Y luego excluir a Cayetana Álvarez de Toledo porque no sea la número 1 del Partido Popular. Hombre, Cayetana Álvarez de Toledo, que es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, forma parte de la Dirección Nacional del Partido Popular. No es cualquiera. Es más, yo creo, en mi modesta opinión, que Alberto Núñez Feijóo pensó que esto de la política exterior era una María y que no necesitaba asesorarse ni rodearse de gente que le asesorara en condiciones respecto a la materia internacional. Tanto fue así que en el último Congreso del Partido Popular decidió suprimir la Secretaría de Política Internacional y asumirla él mismo, porque decidió apartar a Esteban González Pons y dijo: no, esto de la materia internacional yo mismo la asumo. Yo mismo la asumo, comparto con Marisol en que efectivamente tiene que trabajar mucho para saber de lo que habla en materia exterior. Y negar, Alberto, que el presidente del gobierno español ha sido crítico y ha plantado cara a la administración Trump con el 5% del PIB en gasto militar,
con la no utilización de las bases militares, con el cierre del espacio aéreo y con el no a la guerra, es sencillamente no estar ante la realidad. Porque esa es la posición que ha ido asumiendo la Unión Europea y determinados socios de la Unión Europea, porque la abanderó Pedro Sánchez. Y como te dice el compañero Aroca, echa un vistazo a la prensa internacional para ver quién ha liderado esa posición. Yo, si queréis, a veces me obligáis a repetirlo hasta la extenuación. El Partido Popular ha dicho, lo acabamos de ver en lo que ponía en sus redes Feijóo, hay que estar con los aliados, hay que estar con las democracias liberales, no hay que enemistarse con Estados Unidos, directamente Aznar, hay que estar con Estados Unidos. Se puede decir de una forma más clara, más directa, con más eufemismos, pero claramente la posición del Partido Popular es hay que estar con Estados Unidos, que es un aliado. Y así, ya está, pues bueno. Creo que la oposición pierde toda credibilidad ante la opinión pública cuando solamente admite errores en un gobierno. Errores que probablemente algunos tendrán argumentos sólidos para defender, el Partido Popular, y otros que no lo son y aún así se los imputa como errores. Creo que la política exterior del presidente del gobierno ha sido uno de sus mayores aciertos. Ya quisiera Pedro Sánchez tener nacionalmente el crédito que tiene fuera de España. Y desde luego la posición que ha tenido ante la guerra de Irán no solamente ha sido una oposición digna de destacar en todo el panorama internacional, sino que poco a poco los socios de la Unión Europea se han ido sumando a la posición que defendió Pedro Sánchez, que inicialmente lo hizo en solitario. Por lo tanto, esta crítica de Alberto Núñez Feijóo carece de credibilidad alguna. Claro, lo que pasa, Marisol, razón a Sánchez y evitar que Sánchez se apunte un tanto en este tema, le puede más que cuál sea su posición real. Y además le influye en lo que explicaba muy bien Esther, de cómo tiene un problema de asesores de internacional en su equipo. Los que tiene eran los mismos que estaban cuando la guerra de Irak, hay que repetirlo, y además da la impresión de que en temas de exteriores, a pesar de que sus socios ideológicos son los que mandan en Europa, parece que no está muy al tanto de cuáles son los cambios y por dónde van. Por tanto, busquemos una declaración de Feijóo criticando la actuación de Trump en Irán y de Netanyahu y no la encontraremos. Bueno, yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo ha dejado claro, ella ha dicho, hablemos claro, nosotros apoyamos la guerra. El señor Feijóo ha ido primero diciendo que no había que tener ningún matiz de apoyar, creía que todo se ganaba en 24 horas y quedó atrapado por eso. Pero yo, que soy bueno, le voy a decir a Feijóo lo siguiente y le doy una oportunidad. Oiga, señor Feijóo, mañana vence el nuevo ultimátum de Trump. Ese ultimátum dice que va a acabar con las centrales eléctricas y con los puentes en todo Irán. Usted ha apoyado a Trump. Usted le ha apoyado, usted ha atacado a Sánchez precisamente porque se enfrentaba a Trump, y entonces yo le digo, usted va a ser cómplice de los crímenes contra la humanidad, de los crímenes de guerra que se van a desatar mañana a las 20 horas de Estados Unidos y a las 12 de la mañana de la madrugada del miércoles. Tiene usted la oportunidad de rectificar. Diga que no apoya ese salvaje ataque con el que está amenazando Trump. Trump se está quedando solo en Estados Unidos. En el ejército ya le repudian. Dice que es un loco que está llevando a la ruina al ejército de Estados Unidos. Y usted está con Trump y con Netanyahu. Usted tiene 24 horas para evitar que sea cómplice de los nuevos crímenes contra la humanidad que va a desatar mañana, mejor dicho, el miércoles, hora española, 2 de la madrugada, el señor Trump y el señor Netanyahu. Creo que Feijóo y su partido están muy perdidos, y eso que tanto la demoscopia conocida dice que la inmensa mayoría de la ciudadanía española está en contra de la guerra, e incluso que otra demoscopia no sospechosa de la publicada por determinados medios de comunicación reconoce que la intención de voto del PP está disminuyendo en la medida que se mantiene el apoyo a la guerra. Por tanto, o tiene muy malos asesores, o él está muy convencido, o tiene mucha dependencia. Y no se puede desprender de esa dependencia que tenga, que algunos dicen del lobby judío y otros dicen de otros lobbies de naturaleza económica global. Pero lo que está claro es que Bueno, aquí seguimos enseguida. Estará aquí Villarroya. Antes os planteo, Semana Santa que acaba de terminar, ha habido una prolífica presencia de dirigentes del Partido Popular, Aznar con Cayetana Álvarez de Toledo en una procesión, en otra Carlos Herrera con Ayuso. Bueno,
Vean esto y si se debe también a una competición que hay con Vox por tener una presencia más acusada en este tipo de eventos, vean. En plena carrera con Vox, el Partido Popular saca en procesión su lado más devoto. Esta Semana Santa hemos visto la faceta más capillita Es una cuestión de fe. de algunos de los rostros más destacados de los populares. De Madrid a Málaga y de Málaga a Sevilla. Así ha sido el viacrucis de Isabel Díaz Ayuso, siempre acompañada de su capataz político Miguel Ángel Rodríguez. Una ilusión de vida estar aquí. Mi trabajo es La fácil Valencia porque ha albergado también la devoción de José María Aznar y Cayetana Álvarez de Toledo. Incluso era condecorada por los armados de la Esperanza Macarena. Murcia López Miras ha vuelto a coger las riendas. En lo que es ya una tradición en la Semana Santa de Lorca, ver al presidente vestido de emperador romano. Varias voces populares han aprovechado entre imagen e imagen el viacrucis judicial que protagoniza Sánchez y todo su gobierno. para cargar contra la que es su mayor penitencia, el gobierno. Que ahí está el pecado original del sanchismo. No hay velas ni incienso que pueda tapar toda la corrupción. Una semana intensa para el Partido Popular llena de pasos, saetas y otra tradición de fondo. Las procesiones favoritas de los socialistas en estos días. Las críticas al gobierno. Prolífica presencia de dirigentes en procesiones. ¿A qué creéis que se debe? Oye, es fe, es competición con Vox, es Cultural de nuestro país, y van los políticos, creo que de derechas, también de izquierdas, como irán, por ejemplo, a la Feria de Sevilla dentro de nada y a otros eventos también a hacerse la foto. Son dos cosas distintas. La feria de Sevilla, como otra feria, como la feria del pueblo, tu pueblo también habrá una feria, supongo. Porque Muy pequeño, muy pueblo. Todos los pueblos poca tenemos una pero- feria y en Sevilla tenemos una, que es la feria de abril. Bueno, el que quiera venir, que venga. Habrá algunos que lo utilizarán como plató y vendrán y parecerá que la feria es suya, ya que ha fallado la de Madrid, pues vendrán a Sevilla, pues si ya como no tenemos una feria en Madrid, porque no nos han dado los numeritos, los chismitos, la Madrilucía esa, pues vámonos a Sevilla, que allí tenemos cámaras y retratistas asegurados. Como otras muchas cosas, no es patrimonio de la derecha española. claro que no lo es. Hay gente progresista y de izquierdas que es católica. supuesto. Te recuerdo, por cierto, que España es un país aconfesional y que desde mi punto de vista mezclar política con religión siempre mal. Siempre mal, y lo que ha hecho el Partido Popular esta Semana Santa es una utilización absolutamente obscena de la Semana Santa, que ellos no tendrían por qué patrimonializar ni convertir esto en una especie de peregrinación de la derecha española hacia los santos. Dicho esto, claro, Ernesto Káizer, yo planteaba una pregunta. ¿Tú crees que Aznar en esa procesión, por ejemplo, habrá aprovechado para orar porque no haya muertos en las guerras? ¿O estaba ahí con Cayetana Álvarez de Toledo, de la que hablabas tú antes, en esa procesión? Hombre, Aznar ya nos ha enseñado que los muertos para él eso no tiene ninguna importancia. Lo vimos en Irak, lo vimos en el apoyo incondicional con el cual ha llevado del morro a Feijóo en la guerra de Irán. Por lo tanto, eso no forma parte. Por ejemplo, el Partido Popular, si tanto le preocupa, en este momento está masacrando a la comunidad cristiana en el Líbano, por ejemplo. Podríamos decirnos algo de eso, ¿no? Curioso. Además, luego es llamativo, voy enseguida contigo, Alberto, y con Aroca, porque a Ayuso la hemos visto en procesión Málaga, Sevilla, Comunidad de Madrid, no hace tanto tiempo que decía que ella no creía. Ahora, bueno, vean, el antes y el después. Isabel Díaz Ayuso ha sentido la llamada. ¿Usted es católica? Sí, que prácticamente voy a misa todas las semanas. Y sigue el camino del Señor. No se trata de mi fe, o no se trata de lo que a mí me gusta. Se trata de lo que uno ha heredado. Una fe Creyentes o no, estamos unidos por una herencia universal. que no parecía compartir antes de ser presidenta. Yo no quedo con la gente del Partido Popular para ir a misa, entre otras cosas porque yo no soy creyente y no tengo nada que ver con masonerías de ningún tipo. Cuando admitía haber perdido la fe a los 9 años y no haberla recuperado. Tampoco en el Partido Popular se hace un examen ni de moral ni de creencias religiosas. Ahora más cerca no sabemos si de Dios, Paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. pero sí de grupos católicos. Será recibida en el Vaticano por el Papa León XIV. Pueblo que olvida sus raíces espirituales no solo se aniquila a sí mismo, sino que priva al mundo de la forma de verme. Después de haber protagonizado su propia epifanía. Hoy he sentido la llamada.
Javier, Alberto, ¿crees que esto es por una estrategia de posicionamiento político de buscar, de captar votantes, o que realmente ha sentido la llamada y ahora cree y va a todas esas profesiones? Oye, mira, os pregunto. la religión es una cosa muy particular y muy interna, y el que lo lleva y lo siente no necesita hacer publicidad de él. Por eso en la Semana Santa originalmente la gente va tapada, porque la gente desde su prudencia no quiere que nadie tenga que tener en cuenta sus sentimientos externos. Por tanto, estos que van a cara destapada a los balcones, a pasearse por ahí, son falsos cristianos, son falsos creyentes y falsos cofrades. Son caricatos que van a exhibirse aprovechando de que tienen una televisión pública a su favor o tienen unos medios dóciles a su favor. Pero de todo habrá, hay gente que Sí, cara descubierta no, y con claro, toda la por fe, supuesto, cuidado. no, me refiero de los que estamos hablando. Hablar de políticos. De los que estamos hablando, de los que ahora van de católicos, que por cierto, yo te invito a ti a visitar la Semana Santa de Sevilla para que llegue a la conclusión de que no es exactamente una manifestación generalmente católica, hay de todo. Pero si solamente fueran los católicos, probablemente la Semana Santa de Sevilla... ¿A quién invitas? ¿A quién estás? A A Marisol, invitas. A Marisol, perdona. Creo que Es que tengo la costumbre institucional de no decir los nombres y me debo de corregir, lo siento. No, pero decir, Más allá de la fe católica, que es muy personal, pero esto termino. políticamente, ¿cómo lo valoráis? Lo mal, pues mira, he apuntado una cosa. Robar es pecado, matar es pecado, divorciarse es pecado, la homosexualidad es pecado, abortar es pecado. ¿Y qué hacen aquí toda esta gente de líderes del Partido Popular? ¿Hay alguno que no tenga alguno de estos pecados monstruosos? ¿Hay alguno que no los tenga? Monstruosos según ellos, no según mí. Y, por ejemplo, ya que hablamos, y después la migración que hay, porque quieren estar en todo, en la Semana Santa de Sevilla, en la de Málaga, después aparecen en la de Madrid. Oye, son cuánticos. Quieren estar en todos lados al mismo tiempo. Que, por cierto, en la corrida esa de la ovación... La del Rey. La devoción estaba Temi Almeida, que no tenía nada que hacer en Madrid ese día y se vino a Sevilla a hacer bulto en... ¿Le gustarán los toros? ¿Le gustarán los toros? Sí, no, le gustará ovacionar. Venga, en su momento ya hay declaraciones que asegura que la ciudadanía quiere pactos del PP con Vox. La ciudadanía quiere pactos de PP con Vox para gobiernos. Esto lo dice Feijóo, que antes decía que no había que pactar con Vox. Yo creo que los votantes de Vox y del PP han mandado un mensaje tan claro que no han dicho a la gente, oiga, que hay un gobierno del PP con apoyo de Vox. Las particularidades, los pormenores del acuerdo, que el PP y Vox y el PP lo concreten, pero es que los ciudadanos se han hablado. Bueno, esto es lo que dice Feijóo, Esther Palomera. Van a ver que en Vox lo que están diciendo es que el PP está detrás de lo que está ocurriendo en Vox y les llama incluso contrabandistas de ría. Bueno, pero hablar en esos de Feijóo términos, es este. hablar en esos términos de tu interlocutor en medio de una negociación no sé si ayuda mucho a desbloquear la situación. Pero yo creo que lo que han traído por la experiencia anterior de las comunidades autónomas donde han gobernado en coalición el Partido Popular y Vox, lo que han traído esas coaliciones son inestabilidad, aparte de cesiones inaceptables por parte del Partido Popular al ideario político de Vox, era inestabilidad, rupturas de gobiernos y convocatorias anticipadas de elecciones. Yo no sé si en este momento la ciudadanía lo que está aspirando es a nuevas coaliciones de gobierno entre estas dos formaciones políticas, pero lo que está claro es que la inestabilidad ha cambiado de bando. Bueno, presten atención a lo siguiente, porque en Vox llaman al PP contrabandistas de ría, refiriéndose a Feijóo, clan gallego, dicen, por lo que les está ocurriendo en Vox. Consideran que es que el PP echando porquería en Vox es el que azuza todo esto. Vox, contrabandistas de ría al Partido Popular, en una carta de Vox. Vox contra el PP. A ver, yo veo evidente que esto es como una estrategia de Génova, que están ahí intentando en el malmeter. Una vez más. Vox ha vuelto. Ahora ataca Ignacio Garriga con una carta. Políticos que lloran. A Feijóo. Le acusa de ser el impulsor de los ataques al partido de ultraderecha. Y ese origen no es otro que la dirección actual del Partido Popular, en concreto el señor Núñez Feijóo. Y suma algunos nombres. Su asesora, Mar Sánchez, y el secretario general de su partido, Miguel Tellado. Y les apoda... Ese clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría. El fuego que de tu piel. Entre el señor Dorado y yo no hay ni una amistad estrecha ni ancha. Es una relación de amistad. Amistad, ¿no? Pero, ¿a que os habéis dado cuenta? Todo esto en mitad de una crisis interna en Vox. Ahora en Torre Pacheco. Esto es insostenible. Que a mí no me gustan las telenovelas,
donde 3 de los 4 concejales que tenían han abandonado el partido y han pactado con el PP. ¿Por qué creéis que llaman en Vox al PP contrabandistas de ría en un momento en el que están en el aire los futuros gobiernos, Castilla y León, Aragón, Extremadura, están negociando? Y Vox en esa carta, contrabandistas de ría, el clan gallego, dicen en Vox. Se supone que para pactar les llaman estas cosas. Aroca Marisol. Pues yo creo que cuando Vox dice eso, aparte que a mí me parece inapropiado, que creo que no debe de estar eso tampoco en la conversación política, pero cuando lo dice es porque Vox tiene que tener mucha información. Porque probablemente en la época de esas fotos, en las rías, en donde aparece el señor Feijóo, el señor Abascal estaba dentro del PP. Y muchos de los que hoy son de Vox estaban dentro del PP, luego, por tanto, tienen que saber mucho de contrabandismo de ría. ¿Pero por qué se produce esto? Pues se produce esto porque están en un momento de lucha por el poder, pero como he insistido muchas veces, lo más grave para esto y para la estabilidad política de España y para un concepto del Estado que tenemos algunos, es que el futuro de extremeños, de castellanos y leoneses y de aragoneses lo está decidiendo en sus peleas, incluido con acusaciones de contrabandismo entre el señor Abascal y el señor Feijóo. Que las víctimas de las últimas elecciones lo piensen. Mira, Marisol, un momento, porque le han preguntado a Jaime de los Santos por esto de que en el PP les llaman, en Vox les llaman a los del PP contrabandistas de ría, en una carta de Garriga a los suyos. Y le han preguntado a Jaime de los Santos a ver qué ha respondido. Creo que ha respondido que Sánchez mal, pero vean esto. El señor Garriga hoy ha enviado una carta a la militancia culpando a Génova básicamente de orquestar una campaña en contra de ellos. Incluso se ha referido a Feijóo, Tellado y Mar Sánchez diciendo que tienen prácticas de contrabandistas de ría. Esto va a tener claro quién es el que está destruyendo las instituciones tal y como entre todos habíamos construido, y es Pedro Sánchez. La primera, Vox llamando al PP contrabandistas de ría, clan gallego. ¿Realmente Feijóo depende tanto de Vox como para aguantar estas cosas? Bueno, para tener gobierno en esas 3 comunidades necesita Vox. Entonces tendrá que aguantar lo que le digan. Bueno, cada uno tendrá las tragaderas que tendrá. El señor Feijóo sabe qué tragaderas tiene. Lo que es curioso es que se están metiendo con él, no contra los varones de esas 3 comunidades, ¿no?